Estados Unidos pedirá 2 billones de dólares prestados para mantener la economía. Al principio suena muy bien porque estimulará nuestra economía, pero cada vez que el gobierno gasta dinero que no posee, alguien debe pagar el costo. Yo lo llamo un impuesto oculto, porque no es un impuesto que le pagas al IRS, es un impuesto que pagas con alimentos y gasolina más costosos y con vivienda más cara. Si te has suscrito a mi canal, me has oído explicar cómo funciona este proceso de inflación, pero hay una parte de la historia que aún no he contado. Cuando Estados Unidos imprime dinero y estimula la economía como estamos viendo ahora mismo, esto genera inflación. Pero lo que muchos no entienden es que la inflación no ocurre por igual. Algunos reciben el dinero primero y ven menos inflación. Algunas personas reciben el dinero más tarde y ven más inflación. $100 compran menos cosas hoy que hace 5 años, porque nuestros dólares pierden valor por la inflación. Así que ahora, cuando Estados Unidos imprime dinero y lo inyecta en la economía, esta persona podría recibir ese dinero hoy, que es cuando tiene el mayor valor. Esta persona podría recibir ese dinero en 6 meses, cuando tiene menos valor. Esta persona podría recibir ese dinero en 12 meses, cuando tiene el valor más bajo. Lo que significa que esta persona enfrentó la mayor inflación. Esta persona tuvo menos inflación y puede crear riqueza más rápido. En este video no solo voy a explicar cómo funciona este proceso, sino que les voy a mostrar cómo pueden aprovechar este sistema que tenemos, para que puedas descubrir cómo obtener el dinero más pronto. De esa manera pueden construir su riqueza aún más rápido a través de este proceso de impresión de dinero que no se va a detener pronto. Para estar de acuerdo, explicaré las finanzas del gobierno. El gobierno de Estados Unidos tiene una fuente de ingresos, los impuestos de los contribuyentes, y en 2026 se espera que el gobierno recaude unos 5 billones de dólares en impuestos. Estos son cosas como sus impuestos sobre la nómina, sus impuestos FICA, sus impuestos sobre ganancias de capital, impuestos a la propiedad, el impuesto sucesorio, los aranceles, el impuesto sobre las ventas y corporativos, además de otros impuestos. Estos son impuestos locales, peajes, cigarrillos y alcohol, así que el gobierno recauda muchos tipos de impuestos. En 2026 se estima recaudar unos 5 billones de dólares, y luego el gobierno gastará este dinero. En el año 2026 se estima que el gobierno gastará alrededor de 7 billones de dólares, lo que significa, tal como he estado hablando, que existe un déficit de aproximadamente 2 billones de dólares. El gobierno puede hacer 3 cosas para obtener esos 2 billones. La primera opción es que el gobierno aumente los impuestos, pero a la gente no le gusta pagar más impuestos, y el presidente Trump firmó el mayor recorte de impuestos en 100 años, así que no parece que vendrá de impuestos más altos. La segunda opción es que el gobierno recorte el gasto. Pero a la gente tampoco le gusta eso. Los 4 mayores gastos son Seguridad Social, Medicare y Medicaid, defensa e intereses de la deuda. Si el gobierno recortara el gasto, alguien podría no recibir su cheque de seguridad social o beneficios de Medicare o Medicaid. O tal vez el ejército reciba menos fondos. Y recuerden, el ejército es un gran negocio. O el gobierno no pagaría su deuda, lo cual crearía una crisis financiera global, porque personas de todo el mundo le están prestando dinero al gobierno de los Estados Unidos. Así que no es probable que veamos una reducción del gasto. El gobierno no quiere subir impuestos ni recortar gastos. La tercera opción es que el gobierno salga a pedir prestados estos 2 billones de dólares adicionales. El gobierno puede pedir prestado a personas como tú y yo a cambio de intereses. Esto se llama tesoro. El gobierno también podría recaudar este dinero de países extranjeros como Japón, China y el Reino Unido, lo cual hace. O el gobierno puede trabajar con su Banco Central, el Banco de la Reserva Federal, y el Banco de la Reserva Federal no es un banco, no es una reserva y no es federal. Pero la Reserva Federal puede imprimir dinero y prestárselo al gobierno de los Estados Unidos. Así funciona la impresión de dinero. Cuando el gobierno no puede obtener suficiente dinero de otros lados, acude al Banco Central, la Reserva Federal, que imprime ese dinero y luego se lo prestan al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno sale y gasta este dinero en la economía. Esto es genial porque mantiene la economía en movimiento y la impulsa, ya que estos son solo algunos de los gastos del gobierno. El gobierno gasta en muchos lugares, pero a medida que el dinero entra en la economía, la gente sigue teniendo salarios y empleos. La gente puede gastar y crear negocios. Pero hay una consecuencia a esta impresión y préstamo, y es, por supuesto, la inflación. El propósito del video era hablar de ahora. Cuando ocurre esta inflación, no sucede toda al mismo tiempo.
Cuando este dinero entra en nuestro sistema económico, algunos lo reciben antes, otros después, y los que lo reciben después, desafortunadamente, no pueden generar tanta riqueza porque el dinero que acaban de recibir no tiene tanto valor como el de quien lo recibió antes. Déjame explicarte cómo funciona. Y aquí te recuerdo que invertir tu dinero es clave para ganar en este sistema. Por eso creé una clase magistral gratuita donde te enseño a empezar como inversor y encontrar oportunidades ocultas antes de que sean noticia. Te muestro el marco exacto que mi firma y yo usamos para investigar oportunidades de inversión. Es una clase gratuita y al inscribirte obtendrás acceso a mis informes de mercado, mi boletín para inversores, totalmente gratis. Si aún no te has registrado en la clase y los informes, tienes el enlace en la descripción de abajo. Aquí es donde se pone interesante, porque si analizas cómo la Reserva Federal imprime dinero, verás cómo algunos se enriquecen gracias a ello, mientras que los demás, por desgracia, se vuelven más pobres por lo mismo. Cuando la Reserva Federal imprime dinero, no imprimen dinero. En su lugar, están haciendo algo llamado operaciones de mercado abierto. Y lo que eso significa es que presionan un botón en el teclado y se crean más dólares digitales. Recuerda lo que dije hace un minuto. Cuando la Reserva Federal crea este dinero, no lo pone directamente en la economía. Lo principal que hacen es que están prestando este dinero al gobierno de los Estados Unidos, pero no se lo entregan directamente al gobierno. En cambio, lo que realmente sucede es que el Banco de la Reserva Federal sale y crea este dinero y luego le prestan este dinero al gobierno, comprando bonos a través de uno de los 24 bancos principales. Estos son bancos como JP Morgan Chase Bank, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley. Estos grandes bancos de Wall Street son ahora las primeras personas en tocar este dinero tan pronto como se crea, y pueden usar este dinero ahora para financiar sus operaciones. Luego, a través de estos bancos, el dinero llega al Tesoro de los Estados Unidos, es decir, el gobierno recibe el dinero. Aquí es donde se pone interesante, porque recuerda, aquí es donde llega el dinero primero. Primero va a manos de estos bancos de Wall Street y luego ellos van y prestan este dinero al gobierno y van a ganar algo de dinero en esta transacción, porque cuando la Reserva Federal imprime y presta dinero, estos bancos median en el proceso y ganan dinero. Así que este dinero es parte del nuevo dinero que acaba de ser creado, lo que significa que los bancos de Wall Street lo tocan antes que nadie en la economía. ¿Por qué importa eso? Porque este dinero realmente no ha visto el impacto de la dilución de la inflación todavía. Recuerda, imprimir más dinero no es imprimir más riqueza. Al imprimir más, el valor del dólar cae y los precios suben. Eso ocurre cuando la gente nota que hay más dinero circulando. Y ese proceso toma tiempo para que el dinero circule por nuestra economía. Por lo tanto, cuando los bancos reciben el dinero, lo obtienen antes de que empiece a circular, evitando que la inflación real tenga efecto inmediato. Y aquí es donde quieres seguir el flujo del dinero, porque si puedes entrar antes a dónde va el dinero, eso puede ayudarte a hacer crecer tu riqueza aún más rápido. La pregunta es, ¿estos bancos de Wall Street reciben este dinero de la Reserva Federal? Pero, ¿qué hacen con estos nuevos ingresos, este nuevo dinero que acaban de obtener? Bueno, estos bancos están en el negocio de ganar dinero también, y la forma en que ganan dinero es invirtiendo dinero. Cuando los bancos ganan dinero con esta transacción, al prestarlo al gobierno, se benefician de la impresión de dinero. Bueno, este nuevo dinero ahora va a ser invertido por los bancos. ¿Dónde lo invierten? Lo invierten en el mercado de valores, lo invierten en empresas, lo invierten en bienes raíces. Así que las valoraciones de estos comienzan a subir porque el precio de cualquier cosa, ya sea una acción, un negocio, una propiedad o el oro, todo depende de la oferta y la demanda. Cuando hay más compradores que vendedores, el precio de esa cosa sube. Si hay más vendedores que compradores, el precio baja. Al crearse más dinero, los bancos tienen más para invertir, atrayendo más compradores a la bolsa y bienes raíces. A medida que más compradores llegan, los valores se elevan. Después, el tesoro de EEU se ve afectado. Ahora comienza a inyectar este dinero en nuestra economía. Este es un proceso más lento. A medida que el dinero entra, la gente tiene salarios, sueldos y contratos comerciales. Y así es como empezamos a ver los impactos de esta impresión de dinero en los precios de las cosas durante los próximos 6 a 18 meses. Así que aquí es donde esa inflación comienza a activarse. La inflación sucede, lo cual es ahora, ¿sí? Los precios de las cosas suben. Quizás obtengas mayores ingresos. El objetivo es que tus ingresos crezcan más rápido que los precios.
No hemos visto eso, porque al imprimir dinero, los precios suelen subir más rápido que los salarios. Esto ocurre desde hace décadas, no solo desde la pandemia. Pero las personas que se están volviendo más ricas aquí son las personas que poseen estas inversiones. ¿Por qué? Porque el primer dinero va a estas inversiones y el valor de las inversiones sube. Si ahora eres dueño de acciones, empresas o bienes raíces, el valor de tus activos aumenta debido a la impresión de dinero. ¿Por qué sucede esto? Porque ahora los bancos tienen más dinero y lo inyectan en estos activos. Así, los dueños de activos se vuelven más ricos porque hay más compradores. El impacto es que la persona promedio se vuelve más pobre debido a la inflación. Los ricos y los inversores se enriquecen porque poseen activos que suben de valor. Ese es el beneficio de ser el primero en recibir ese dinero en lugar de ser el último, porque cuando eres el último recibes la inflación. Al ser el primero en recibirlo, obtienes la riqueza. ¿Quieres que te lo pruebe? Volvamos 55 años, a 1971. En 1971, el ingreso promedio en EEUU era de 10.290 anuales. La casa media costaba $25.300. ¿Lo crees? El auto nuevo costaba $3.742. Si querías asistir a una universidad pública, un año de estudios costaba alrededor de $1.410. El mercado de valores, específicamente el S&P 500, cotizaba a 100 puntos. Veamos lo ocurrido hasta el año 2025. El ingreso familiar medio creció a $83.730, un aumento de 8 veces, lo cual suena bien. Pero recuerda, debes comparar los ingresos con el costo de las cosas. La casa media en 2025 costaba $420.300, un crecimiento de 17 veces. El auto nuevo en 2025 costaba más de $50.000, un crecimiento de 13 veces. Un año de universidad pública subió a $22.600, un crecimiento de 16 veces. Y al mismo tiempo, el S&P 500 saltó a alrededor de 5.800 puntos en el año 2025, lo cual es un crecimiento, sí, de 58 veces, lo que significa que, oye, recibiste un aumento, pero los precios de las cosas que necesitas, como tu casa, tu auto, tu universidad, han subido mucho más rápido que tus ingresos. Los inversionistas obtuvieron grandes ganancias haciéndose más ricos con la impresión de dinero. ¿Deseas conocer la verdad acerca de esto? En 1971, el ingreso familiar medio en Estados Unidos dependía de una sola persona. En 2025 hay 2 ingresos. Hombre y mujer trabajan. En 1971 solo el hombre trabajaba. Así que ahora, en 2025, tenemos hogares de 2 personas. A pesar de tener el doble de personas trabajando en casa, el ingreso por hogar apenas ha seguido el ritmo del crecimiento de los precios, ni hablar del crecimiento de los activos. Por eso es importante educarse financieramente y entender el sistema, porque esta impresión de dinero, es decir, el gobierno gastando dinero que no tiene, no va a frenar. De hecho, parece que solo va a acelerarse, debido a la forma en que es su sistema económico. Ahora puedes odiarlo, puedes amarlo o puedes aprender a usarlo a tu favor. Y en este sistema, la persona que se vuelve rica es el inversor. La parte desafortunada es que nunca nos enseñan cómo invertir nuestro dinero. Nunca nos enseñan a hacer nuestra primera inversión ni a construir riqueza. Pero al entender cómo funciona, puedes usarlo a tu favor como inversor a largo plazo. Esto no significa que los valores solo suban. Las inversiones suben y bajan. Vimos 16 recesiones en 100 años y 25 crisis en 400 años. Con más impresión de dinero, veremos más crisis, más volatilidad y más altibajos. Pero a pesar de las recesiones, a pesar de los colapsos del mercado, hemos visto que los valores de los activos aumentan en relación con los precios de las cosas, en relación con los ingresos, y así, si quieres estar en el lado ganador de este sistema económico, tienes que ser un inversor. Puedes invertir en acciones, puedes invertir en negocios, puedes invertir en bienes raíces. Estos son los 3 activos que más riqueza han generado en el último siglo.
pero la clave es que tienes que empezar. Nuevamente, tengo mi clase magistral de inversión gratuita para ti en la descripción, pero la clave es que tienes que empezar como inversor porque esto no va a disminuir. En 2026, el gobierno gastará $2 billones que no tiene. Parte será mediante préstamos al gobierno, tanto de personas como de gobiernos extranjeros. Pero la otra parte será a través de la impresión de dinero, y esa impresión de dinero es inflacionaria, y podemos ver los impactos de esto. Y que en este video, lo que discutimos es que en 2026 el gobierno gastará $2 billones, aunque no los tenga, para mantener la economía como está. El gobierno obtiene sus ingresos de los impuestos de los contribuyentes. En 2026 recaudaremos 5 billones, pero gastaremos 7 billones. Y los 2 billones ahora podrían resolverse con una de 3 cosas. El gobierno podría subir más los impuestos, pero no van a hacer eso. Podrían recortar gastos, pero no lo harán. La tercera opción es pedir prestado este dinero a gente como tú, a gobiernos extranjeros o a la Reserva Federal. La Reserva Federal no tiene este dinero guardado en ningún sitio, pero tienen la capacidad de imprimir dinero. Y cuando imprimes dinero, eso crea inflación. Pero no crea inflación por igual. Y en realidad no imprimen dinero. En cambio, lo que hacen es algo llamado operaciones de mercado abierto, lo que significa que están creando este dinero digitalmente. Y lo que hace específicamente es que el Banco de la Reserva Federal crea este dinero digitalmente y luego van a dárselo a uno de los 24 bancos primarios. Estos son algunos de los grandes bancos de Wall Street. Bueno, estos grandes bancos de Wall Street son los primeros en tocar este dinero nuevo. Y a medida que se crea este dinero nuevo, estos grandes bancos lo prestarán al gobierno de los Estados Unidos comprando bonos del Tesoro para la Reserva Federal. Pero estos bancos cobran comisión por la transacción. Los bancos de Wall Street son los primeros en recibir el dinero, antes de que la inflación sea visible en la economía. ¿Por qué es importante? Porque al ser los primeros en recibirlo, ¿qué hacen con él? Lo invierten en el mercado de valores, invierten en empresas y en bienes raíces. Ahora, al haber más compradores de estos activos, sus precios generalmente suben, porque al tener más compradores que vendedores, el valor de dichos activos se incrementa. Si hay más vendedores que compradores, el precio baja. Por eso, al imprimir dinero, vemos que los activos suben de valor. En las próximas semanas, meses y años, comenzaremos a ver cómo ese dinero ingresa a nuestra economía mediante el gasto del gobierno. Bueno, esto se vuelve inflacionario porque empiezas a ver el impacto retrasado de este dinero entrando en nuestra economía. Ya ha entrado en la economía aquí, pero entrará lentamente en la economía aquí, con el gobierno gastando en cosas como el seguro social, Medicare, defensa, pagos de intereses e infraestructura, y todo lo demás en lo que el gobierno gasta dinero en ello. Esto es inflacionario, es en lo que la persona promedio confía, es lo que la persona promedio está vigilando, pero los ricos y los financieramente inteligentes se están haciendo ricos aquí. No es algo que empezara tras la pandemia. Esto ocurre hace décadas. Grafiqué estos números desde 1971 a 2025. Así, puedes ver que el ingreso familiar se multiplicó por 8, a pesar de que ahora hay 2 personas trabajando en el hogar en lugar de una como en 1971. Puedes comparar eso con el crecimiento del precio de la vivienda, que ha subido unas 17 veces, el precio de los autos, que es unas 13 veces, el costo de la universidad, que ha subido unas 16 veces, y compáralo con el mercado de valores, que ha subido unas 58 veces. Ahora, la pregunta es, ¿en qué lado de esta ecuación quieres estar? Y si quieres ganar en este sistema económico, debes aprender a convertirte en un inversionista. Si el video te sirvió, compártelo con un amigo, familiar o colega. Así seguiremos difundiendo esta educación financiera. Gracias. Hace un año, el presidente Trump firmó el proyecto de ley de recorte de impuestos más grande en la historia de Estados Unidos. Y ahora tus impuestos cambiarán en 2026. Escucha. Hemos hecho permanentes los recortes de impuestos de Trump. Ese es el mayor recorte de impuestos en la historia de nuestro país, sumado a sustanciales